¿Cómo están, mis queridos Magic Friends? Bienvenidos al tomo número 3 de esta enciclopedia de Roxette. Esto es Roxettepedia, el canal dedicado al coleccionismo de Roxette, y donde también, obviamente, vamos a repasar un poco la historia y las cosas que sabemos de ellos. En el tomo de hoy vamos a estar hablando de Pearls of Passion, Perlas de Pasión, que es el primer álbum que lanzaron ellos como dúo. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, quizás para el oyente ocasional de Roxette o el que no conoce en profundidad la carrera de ellos, les puede parecer que raro que yo esté diciendo que este es el primer álbum. Cuando Roxette se hizo internacionalmente conocido, lo hizo a través de Look Sharp, que en realidad es el segundo álbum de ellos. Este primer álbum salió 2 años antes en Suecia y no se conoció el contenido de ese álbum, fuera de Suecia estamos hablando, hasta varios años después. De todo esto y un par de cosas más vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. El álbum se lanzó oficialmente el 31 de octubre de 1986 en formato vinilo y cassette. Y casi un mes después, el 24 de noviembre de 1986, fue lanzado en su versión CD. El lanzamiento original del álbum se limitó solamente a Suecia, y hay reportes que dicen que también Escandinavia, o sea que podemos suponer que también en el resto de los países nórdicos pudo haber tenido su distribución. Con el tiempo, no hay precisión de las fechas, pero sí se lanzó en Europa y en Canadá. Del lanzamiento en Europa no hay una información fidedigna. Sí sabemos que existe una edición europea, que es esta que está acá, en realidad impresa en Holanda, y que uno puede llegar a suponer, como hemos visto en los 2 capítulos anteriores, que como Roxette estaba buscando traspasar las fronteras de Suecia y había logrado eh, lanzamientos en los países que ya vimos, que eran Alemania, Francia e Italia, podemos llegar a suponer que esta edición holandesa, o que en realidad es una edición europea, pero que todo lo que se distribuía en Europa se fabricaba en Holanda, entonces podemos decir que este álbum acompañó el lanzamiento de los singles, o que quizás cuando Roxette empezó a ser conocido, esto se prensó en Holanda para distribuir en Europa, o que eventualmente, porque también pasaba en el año 2000 también, o incluso un poco más en la actualidad también, de que no sé si por una cuestión de costos o por una cuestión, vas a uno saber por qué, cosas que habían sido lanzadas y prensadas en Suecia, después también existía una edición holandesa o europea. No hay en realidad información fidedigna sobre esto, pero como acá también intentamos hacer un poco de arqueología y un poco de adivinación también, podemos suponer que cualquiera de estos escenarios ha sido posible respecto de esta edición europea. En el capítulo este vamos a hablar solamente de los vinilos y vamos a dejar para un segundo episodio el hablar de los CDs y de los cassettes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos sobre la mesa? Acá tenemos ediciones suecas, edición Holanda o europea, edición de Canadá. Respecto de las ediciones suecas, en el libro que corté y mágicamente acá apareció nuestro compañero, el libro dedicado al coleccionismo de Roxette, porque respecto de las ediciones suecas, en este libro
cataloga dos ediciones principales. La primera edición, según este libro, es aquella que en la sección run-off del vinilo, en el primer capítulo se explicaba que el run-off es la zona donde la púa no llega a reproducir, que está entre las pistas grabadas y la etiqueta del vinilo. En esa zona, la primera edición tiene grabado un mensaje, que ahora lo vamos a analizar y vamos a hablar de eso. Y la segunda edición tiene en el lado B, o sea, no tiene grabado el mensaje, y en el lado B tiene una fecha grabada. Entonces, ¿por qué yo acá tengo tres copias? Bueno, en mi caso, estas tres copias son primera edición, las tres. Pero, aún así, hay variantes de esta primera edición. Otra vez, primera edición porque tiene el mensaje, pero bueno, presentan diferencia unas de otras. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que las diferencia, qué particularidades tiene. Bueno, esta primerísima edición, afortunadamente yo la tengo firmada por ellos dos. Obviamente esto es un ítem muy valioso, muy querido, y mientras yo hacía la investigación y la reconstrucción un poco de toda la información que podía juntar para armar el video, me encontré con un detalle bastante particular. Yo, por ejemplo, antes de conseguir esta copia, tenía esta. Cuando me llegó esta copia y las empecé a comparar, por determinadas características que yo encontré en esta copia, me daba la sensación de que esta era una primera edición. O sea que en mi colección yo esta la tenía puesta primero y a esta la tenía puesta segundo. Pero recién, mientras analizaba un poco más los detalles, me encontré con que la firma acá no sé sueco, así que no sé bien qué es lo que dice acá, pero después lo voy a poner en un subtítulo para que la gente me comente y me diga qué quiere decir el saludo de Per. Figura que esto está firmado en noviembre del 86. Yo recién les dije que el álbum fue lanzado a la venta el 31 de octubre de 1986. O sea que, si esto fue firmado en noviembre, en lo que yo supongo que tienen que haber sido las giras de promoción, hay fotos, después si encuentro alguna foto la voy a poner acá, en donde ellos están en las disquerías firmando ejemplares de los vinilos. Y si esto está firmado en noviembre del 86, es de suponer que esto realmente es una copia comprada literalmente en las primeras semanas de lanzamiento. O sea que sí o sí esto es una primerísima edición. Bien, llegó la hora de ver el contenido del vinilo en su interior, así analizamos todos los detalles que tiene. La verdad que la presentación de este vinilo es muy linda. Realmente han cuidado mucho los detalles. Para hacer un primer lanzamiento tiene detalles realmente muy bonitos en cuanto al arte en general. Usaron letras doradas para diferenciar el lado A del lado B, que ellos los rebautizaron como Rocks 1 y Rocks 2. Creo que en el siguiente álbum, en Look Sharp, también hicieron algún juego de palabras para nombrar los lados del disco. Tiene un sobre interno muy lindo también. Creo que es el único de Roxette que tiene lo que se conoce como un die-cut. Para hacer una traducción aproximada al castellano, vendría a ser algo así como un corte de la muerte, corte mortal.
agujero mortal, yo me lo imagino como un balazo. Es un agujero que se le hace a veces a la tapa, a veces al sobre interno, como en este caso, para poder llegar a ver el vinilo. Ahora vamos a extraer el vinilo y lo que vamos a ver es que quizás esta foto les resulta conocida, y si es así es porque hicieron bien los deberes. Esta foto es la tapa de Neverending Love, el single y el maxi que estuvimos viendo en los tomos 1 y 2 de la Roxetpedia. En el lado A del vinilo usa este label con una estrella dorada en el centro, y esto es el lado B. A propósito, el tema de las estrellas es un tema bastante recurrente en Roxette. De hecho, creo que vendría a ser algo así como una característica muy asociada a Roxette, evidentemente desde sus comienzos. De hecho, acá el logo de la Roxetpedia homenajea ese recurso que Roxette ha usado a lo largo de muchísimos álbumes. Este álbum contiene 12 canciones. No hay en el álbum una canción que contenga el nombre del álbum, sino que esa canción que sí se grabó figura como lado B de uno de los singles que vamos a ver más adelante, y también figura como bonus track en la reedición que se hizo del álbum en el año 1997, pero que no figura en el corte final del álbum. No sé si recuerdan o si habían prestado atención en el tomo 1 de la Roxetpedia, cuando yo hablaba de lo que suelen contener los maxis y lo que suelen contener los singles. Yo les decía que el single tradicionalmente en el lado A trae la canción propiamente dicha o el propio corte de difusión, y en el lado B lo que suele ser o un tema que no queda en el corte final del disco o un demo, etc. Este es un ejemplo claro de lo que es un lado B. El caso de Pearls of Passion es una canción que se grabó, que cuando decidieron armar el tracklist definitivo del disco habrán sentido que esa canción no era, digamos, no tenía el espíritu del disco, y resolvieron dejarla afuera. Pero como es una muy buena canción, realmente a mí me gusta muchísimo esa canción, la incluyeron como el lado B de uno de los singles que se desprendieron de este álbum. ¿Cuáles son los singles que se desprendieron de este álbum? El primero es Neverending Love, que lo estuvimos viendo, analizando en los tomos 1 y 2. El segundo single se llama Goodbye to You, que yo lo mencioné muy brevemente en uno de los videos porque en la tapa Mary tiene el pelo largo. El tercer single, que se llama Soul Deep, que es así, es la que tiene como el lado B Pearls of Passion. Y un cuarto single que salió en Europa pero no en Suecia, que es I Call Your Name. Bien, yo les había mencionado que esto era una primera edición y que tenía una característica muy particular para reconocerla. La característica particular para reconocer cuál es una primera edición, ustedes se tienen que fijar en el lado B, donde está la foto de la pareja, en el runoff, en la zona de no grabable, hay un mensaje que dice que, vamos a traducirlo a lo burdo, dice: fue un placer, Capitán y Canguro. Este mensaje obviamente es una broma interna del grupo, y hasta el día de hoy no se conoce el significado porque Pergues le quiso reservárselo para sí mismo. En mi suposición, supongo que Capitán y Canguro deben ser ellos dos. ¿A quién le dicen que fue un placer? No lo sabemos. Obviamente que si ustedes conocen el significado de este mensaje, o incluso si quieren debatir o participar o aportar cuál es su teoría o fantasía respecto de este mensaje, por favor pónganlo en los comentarios y bueno, quizás se arme un debate divertido respecto de qué significa este mensaje.
Por otra parte, lo que se considera como segunda edición no tiene ese mensaje grabado, esa dedicatoria, y figura un número que es 910902. ¿Y qué significa ese número? Si uno reordena los números, en realidad eso es una fecha. Es el 2 de septiembre de 1991. ¿Y por qué esa fecha? Porque esa segunda edición en realidad es una reedición o un relanzamiento. Ese relanzamiento que se hizo en el año 1991, a raíz del éxito que venía cosechando Roxette en los últimos 2 o 3 años, en donde se dio la seguidilla en donde lanzaron Look Sharp en el año 1988, consiguen su primer número 1 en Estados Unidos en 1989, lanzan It Must Have Been Love, o Debe Haber Sido Amor, en el año 90, y el lanzamiento de Joyride en 1991. Para capitalizar todo ese éxito y tener más posibilidades de vender, es que EMI hace un relanzamiento en Suecia del vinilo de Pearls of Passion con este número de serie. Muchos otros vinilos, ya sea singles o álbumes incluso, muchas veces está incluida esto que parece ser un número de serie, pero en realidad es una fecha. Mi teoría es que es la fecha en la que se arma el acetato, o sea, se moldea el acetato sobre el cual luego en realidad se hace el prensado de los vinilos. Bien, ¿qué más podemos decir de esta edición? Acá al pie del sobre interno dice hat off, o sea, me saco el sombrero, para M.P. Persson, que sería Mats Persson, un colaborador de larga data de Per Gessle. De hecho ha compuesto en conjunto con Per muchas de las melodías de Roxette, las más famosas, la que más se me viene a la cabeza ahora es Spending My Time. De hecho, Mats Persson ha sido ingeniero de sonido, creo, incluso guitarrista en la banda previa que tenía Per Gessle llamada Brilliant Theater. Y es con quien, por lo menos en aquella época, Per solía grabar los demos de las canciones en su estudio llamado Tits and Ass, cuya traducción es tetas y culos. Un nombre que según él es muy rockero e inspirado en los Rolling Stones. Hay un par de mensajes más que son logos de las empresas, etcétera, nombres de las empresas, y figura Woody and Number One, Woody y número 1. Woody es el apodo de la que ahora es su esposa, en aquel momento eran novios todavía. Y también vuelve a aparecer la dedicatoria que dice el capitán y el canguro. Fue un placer. O sea que la misma dedicatoria que aparece en el sobre interno figura grabada de otra manera acá en el propio vinilo. Y aparecen un par de nombres más, que Nygren es el que les sugirió por qué no se juntaban, el director de EMI de Suecia. Dimberg, que es Mary Dimberg, la representante de ellos de toda la vida. Kiel, que no sé quién es, y Larry, que tampoco sé quién es. Si quieren aportar información respecto de las personas que aparecen acá, obviamente lo invito a hacer en los comentarios. Del otro lado del sobre interno tenemos las letras de todas las canciones, la cual es muy bienvenido, por lo menos para mí, que siempre me gusta que las ediciones tengan las letras de las canciones. Hay muchos artistas que eso no lo hacen y a mí me da mucha bronca. Por suerte, Per y Marie, o la persona encargada del diseño del álbum, eso casi siempre lo han tenido en cuenta y siempre han venido con las letras de las canciones. Voy a dejar este sobre interno acá afuera porque quiero que vean una diferencia con esta variante, que también es considerada primera edición por la cuestión esta de que está grabado el vinilo con la dedicatoria del capitán y el canguro, pero hay una diferencia respecto en el sobre interno, que este no tiene el die cut o el corte del centro. Todas las dedicatorias, todo es exactamente igual, pero no tiene la dedicatoria.
Y hay una tercera variante que yo no la tengo, que es con die cut, pero el sobre interno en vez de ser de cartulina es de papel, o sea un papel mucho más blando. En mi caso en particular, el sobre interno del que no tiene die cut o del que tiene la tapa completa también es de cartulina. Desconozco si hay una versión sin el die cut que venga en papel blando. Eso lo desconozco. No figura en ningún lugar tampoco. Pero por ahí puede pasar que tanto el libro como la página web que se hizo a posteriori de este libro no tengan catalogado, no tengan documentadas ediciones que por ahí hay personas que sí las tienen y no han llegado a quedar documentadas en el libro o en la página web. Ahora bien, hemos visto que hay por lo menos 3 variantes de la primera edición. Yo no voy a entrar en controversia con el excelente laburo que hicieron las personas que hicieron este libro, pero sí quiero aportar una mirada diferente o una opinión personal que obedece un poco más a la clasificación respecto de lo que son las ediciones, etc. Si bien estas 3 copias son primera edición, como existen esas variantes de la primera edición, uno también podría decir, bueno, pero ¿cuál fue la primera edición que realmente se consiguió ni bien salió el producto al mercado? Porque yo no creo que en esa primera semana o primer mes de ventas hayan coexistido, por ejemplo, estas 2 versiones. O la tercera, que es la del papel blando. Si yo tuviera que hacer una especie de arqueología o adivinación, además sustentado en las pruebas de que como este vinilo está firmado en noviembre de 1986, con seguridad podemos decir que el de sobre interno duro y con die cut es la primerísima edición, una primera edición real. Por esto que les digo, porque esto salió el 31 de octubre al mercado y esto está firmado en noviembre, o sea que literalmente es un producto que se tiene que haber conseguido en las primeras semanas. Si yo tuviera que teorizar por qué esto no tiene die cut y por qué este sí, yo lo que creo es que una vez que se pasa el fervor del lanzamiento inicial, en donde quizás cuidan bien todos los detalles de cómo quieren que sea el producto final, o quizás porque tiempo más adelante no había tiempo para hacer el trabajo del die cut, deben haber lanzado lo que yo considero una segunda edición, quizás no tan prolija, en donde no hicieron el die cut, pero sí conservaron el sobre interno de buena calidad, de buen grosor. Y en mi teoría, digamos, en mi imaginación, el que no tiene die cut debería ser considerado segunda edición. Y como tercera edición, siguiendo la misma lógica, en donde a medida que va transcurriendo el tiempo, se va como prestando menos atención a los detalles, o quizás incluso por una cuestión de costos. Yo interpreto que debe ser mucho más trabajo y más costoso hacer el die cut de cada uno de los sobres internos, y no que, por ejemplo, directamente armas el sobre y ya lo metés acá adentro y no tenés que hacer el trabajo del die cut. Pasamos a una tercera versión más, digamos, más low cost, de más bajo costo, que vendría a ser la del sobre interno con papel común, papel blando. ¿Por qué yo tengo acá una cuarta edición o una cuarta variante? Esto sí, realmente podríamos considerarlo una variante, es un detalle menor, realmente no está documentado en ningún lugar, pero sí yo me lo quedé, como les dije un tiempo antes. Yo primero tenía este vinilo y cuando me llegó este otro dije, bueno, este lo descarto porque son iguales. Cuando me pongo a observar los detalles, encuentro más que nada
diferencias que son tan sutiles que probablemente la cámara ni siquiera las alcance a captar, en que si uno lo ve así como si fuera con el reflejo de la luz, la versión que yo tengo sin firmar, la tinta en dorado, que figura acá en el sobre interno, es más dorada que la tinta que se usó en esta primera edición. Es como que esta primera edición tiene una tinta marrón, sin tanto brillo. El dorado de esto es un dorado más real, más dorado. Incluso, esto quizás sí se puede llegar a observar en la cámara, eso no lo puedo saber. Es que la estrella que figura acá, atrás, también la versión que tengo sin firmar es más dorada y la versión que tengo firmada es como un marrón más opaco. Pero incluso la tinta negra que está por debajo, que es la tinta de las letras, en esta versión es como que la tinta se difuminó, no digo que se evaporó, pero sí como que se difuminó, y acá la tinta negra como que quedó más sólida, la letra se entiende mejor. Lo mismo pasa acá en el frontal, donde en la estrella aparece el off de Pearls of Passion. Es como que acá la tinta se conservó bien y acá como que el dorado se comió a la tinta negra. Y el detalle que menos se va a notar en cámara, pero que a mí realmente me hizo decidir a quedarme con esta cuarta variante, es que el tono del papel es más perlado. Realmente luce como nácar, como una verdadera perla. Es difícil de explicar, es difícil de observar, pero si uno lo ve con sus propios ojos, creo que llegaría a la misma conclusión. Bien, esta cuarta variante que les mencionaba anteriormente, repito, es una apreciación personal mía. Es algo que no está documentado en ningún lugar. Obviamente no conozco a nadie que me haya dicho alguna vez, che, mirá, hay una edición más perlada del vinilo, pero sí me gustaría a aquellas personas que tienen en su poder más de una copia, porque quizás tengan firmada y una sin firmar, o porque tengan el que no tiene die-cut y quizás sí tienen el que tiene die-cut, que comparen esas versiones y ver si logran observar esto que yo les estoy diciendo, en donde esa cuarta variante tiene la estrella más dorada, no marrón, y el tono del sobre interno es más perlado que no tiene die-cut y en el que yo tengo como primera edición. Obviamente aparten en los comentarios. Un poco la finalidad de estos videos es darles a conocer observaciones que yo voy haciendo, que incluso he hablado con otros fans, y me gusta habilitar el debate y que otras personas se sumen, hagan sus aportes, sus observaciones. Y bueno, de hecho, la diferencia que hay entre las tintas doradas y marrón de las estrellas de Pearls of Passion del sobre interno me hace acordar a dos. Esto es una aclaración para los super fanáticos y coleccionistas que incluso está documentado en este libro. Hay un maxi CD de Big Love que también están documentadas dos variantes en las que la estrella del CD está en un dorado y la estrella de otro CD es un marrón no tan dorado. Hay personas que dicen que esas no son consideradas dos ediciones por separado. Hay personas que están de acuerdo con lo que dice acá en el libro, que dicen que sí, que son dos variantes diferentes. Realmente ahí hay siempre como una zona gris o un límite poco difuso, poco claro respecto de si se pueden considerar dos ediciones diferentes o si uno como fanático o como coleccionista le gusta separar esos pequeños detalles y decir, sí, mira, para mí
son dos ediciones separadas, me quiero quedar con las dos. Bueno, esto fue lo que yo hice acá. Para mí son dos variantes que ameritan que cada uno tenga su lugar en mi colección, y bueno, es una decisión personal que si es compartida con otras personas, bienvenido sea. Ahora vamos a pasar a hablar de la edición holandesa o la europea. La verdad que la edición esta es muy similar a la versión sueca en casi todos los aspectos. Tiene una pequeña diferencia en la parte de acá abajo. Acá sí aclara que fue impreso en Holanda y que tiene la licencia de EMI de Suecia. Un detalle que comparten ambas ediciones también es que acá arriba tiene el número de catálogo del vinilo, del cassette y del CD. Ahora bien, en Europa o en Holanda, por ejemplo, no se editaron ni cassette ni CD de Pearls of Passion en el 86 o en el 87 cuando hayan conseguido contrato, por ejemplo, contrato en EMI de Europa. Así que ahí empieza otra vez este juego de tira y afloje entre si esto es una edición que acompaña los lanzamientos de los singles y que realmente se conseguía en Francia, en Italia o en Alemania. Me refiero a conseguir ir a una disquería a decir, mira, me quiero comprar el vinilo de Pearls of Passion, o si esto obedece a que simplemente copiaron el diseño de la versión sueca, o que también está esa otra opción, una vez que en algún momento se dejó de imprimir vinilos en Suecia, las tiradas de reposición se empezaron a hacer en Holanda para ser vendidas en Suecia solamente. Eso realmente no está documentado, estaría bueno que si alguien conoce esa información la ponga en los comentarios. Y en cuanto a la tapa, esta edición es más glossy, más plastificada, más brillosa, o vamos a decir tono fotografía. O sea, glossy significa que tiene esa película, ese plastificado típico de la fotografía. Lo que lo hace como si fuera más resistente a las marcas de roce, que por ejemplo si yo tengo acá, aunque para hacer un vinilo blanco realmente y tener casi 40 años, realmente llegó muy bien hasta esta época. En cuanto al sobre interno de esta edición, en mi caso la holandesa es de papel blando. No existe documentación ni acá ni en la página web de que exista una versión holandesa en donde el sobre interno sea de cartón, como de cartulina, como en el caso de las primeras ediciones suecas. También tiene su die-cut y tampoco existe documentación de que haya versión holandesa que no tenga die-cut. Y lo que vendría a ser el arte de los labels es exactamente igual a la versión sueca, en donde el lado A tiene el listado de las canciones y en el lado B la parejita de la tapa de Neverending Love. No tiene ningún mensaje de dedicatoria grabado en el runoff. Sí tiene los números de serie típicos de catálogo en ambos lados. Eso por lo general está presente en todos los vinilos. Y como detallísimo, acá tiene como esta pequeña muesca, que en el sobre interno, por lo menos de cartulina dura de las ediciones suecas, no está. Desconozco, porque no lo tengo, si el sobre interno de papel blando sueco tiene la muesca esta de acá, y este tiene el número de catálogo impreso en el sobre interno, cosa que las ediciones suecas no las tienen. El lomo es exactamente igual y no encuentro otra diferencia respecto de la holandesa con la sueca. Por último, vamos a hablar de la edición canadiense,
que por lejos es la más cara y la más difícil de conseguir, por varias razones. Primero, porque tenemos que suponer que la tirada ha sido muy pequeña. O sea, Roxette en el año 86 u 87, porque no tenemos información cierta de cuándo realmente se editó en Canadá este vinilo. ¿Por qué digo lo del 87? Porque algunos de los singles y los maxis que hemos visto en los dos primeros videos en realidad se editaron en el 87 por la lógica de que Roxette, cuando esto sacó en octubre y se empezó a vender fuerte en Suecia y realmente lograron conquistar los rankings de Suecia, evidentemente han empezado a llamar la atención de EMI de Europa y en este caso de Canadá, como para lograr posicionar el producto por fuera de Suecia. No es que, como por ejemplo cuando un artista ya se hace conocido, que tiene un lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Esto fue más paso a paso, fue todo hasta que no llegó la explosión con The Look, digamos, todo esto fue un paso a paso. Bueno, ¿qué podemos decir de la edición canadiense? La edición canadiense, el cartón con el que está hecho es mucho más duro que estas versiones de acá. Es un tono ligeramente más blanco, la tapa. La contratapa es, a grandes rasgos, exactamente igual. Tiene la pequeña, siempre va a haber una diferencia. De hecho, en Canadá, el prensado, por así decirlo, la distribución y la venta se hizo a través de Capitol, seguramente en asociación con EMI, o porque Capitol sea la división de EMI en Estados Unidos, eso no, Norteamérica, lo desconozco, pero bueno, tiene el logo de Capitol. Tiene acá el número de catálogo propio de Canadá, que es diferente de lo que se usó para Suecia y para Europa. Y en el caso mío, en particular, mi edición tiene este perforado o punch hole. Yo había también explicado muy brevemente cuando estaba explicando los singles de Neverending Love que muchas veces las compañías, cuando quieren promocionar a un artista y le tienen que entregar copias gratuitas a los disc jockeys o las radios, lo que hacen es perforar la tapa del producto en algún lugar para invalidar lo que vendría a ser una posterior venta por parte de los periodistas, o los periodistas me refiero a los que escriben reseñas en los diarios y revistas, o los disc jockeys o los operadores de radio, ya que estas copias tienen intención de promoción y de difusión, pero no de venta, lo cual lo convierte, si se quiere, en una rareza o un ítem más exclusivo, porque volvemos a lo mismo, todo aquel ítem que pertenece a difusión y promoción se supone que son más difíciles de conseguir porque no son los que se conseguían en la tienda física, o la disquería. La edición canadiense no tiene sobre interno con las letras, tiene este sobre de nylon. Fíjense que el mío está perforado junto con la tapa, o sea que es el nylon original, y a diferencia de las versiones suecas y holandesas, tiene el label negro con este tono arcoíris alrededor, que es la clase de labels que usaba Capitol en esa época. Yo lo he visto, por ejemplo, en vinilos de Duran Duran, que el label también es así. Ahora bien, la edición canadiense tiene una particularidad muy especial. Más allá de las diferencias estéticas que mencionábamos respecto del número de catálogo, de hecho, acá en el lomo es exactamente igual a los otros, pero con su propio número de catálogo. Dice Roxette Pearls of Passion y tiene toda la sucesión de estrellas doradas hasta el final.
La mayor particularidad o mayor diferencia que tiene la edición canadiense es que el track número 1 usaron una versión remix de Soul Deep. O sea, el track número 1 del álbum es Soul Deep, que fue el tercer single o corte de promoción. Y acá en Canadá, en vez de prensar el vinilo con la versión álbum u oficial de Soul Deep, se utilizó el remix de 7 pulgadas. Entonces ahí es como que uno también puede hacer una deducción de que esta edición no es contemporánea a estas otras, o que haya sido lanzado en simultáneo en el año 1986 junto con estas. ¿Por qué? Porque el remix de la canción no existió hasta tanto no haya salido el tercer single, y ese tercer single sucedió en el año 1987. Así que yo supongo que cuando lograron llamar la atención de Capitol o de EMI Canadá, deben haber hecho una escucha del álbum y les debe haber gustado más el remix que la versión álbum, y es por eso que incluyeron ese corte en este prensado y no el original. De hecho, Soul Deep también fue lanzado como single en Canadá, pero eso lo vamos a ver en el video correspondiente. Bueno, con esto hemos llegado al final de la presentación de todos los vinilos que yo tengo de Pearls of Passion, más los que no tengo y de los que les fui adjuntando fotos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de todos los detalles que les pude aportar, y realmente me gustaría que comenten con sus copias, que vayan, digamos, revisando sus colecciones si coinciden todos los detalles que yo les voy dando, y si aparecen detalles que no son como los que yo fui narrando, por favor coméntenmelos, porque realmente la idea es eso, generar una comunidad de coleccionistas y que realmente podamos enriquecer el contenido y el conocimiento que hay respecto de todas estas ediciones. Tengo una cuenta complementaria al canal de YouTube, una cuenta de Instagram que se llama Roxetpedia, y también tengo un email, roxetpedia@gmail.com, en donde si quieren mandarme fotos respecto de cualquier edición de las que estuvimos analizando hasta ahora, que presenten diferencias respecto de las que yo fui mostrando, por favor háganme llegar las fotos, porque en la medida que el canal vaya creciendo y vayan apareciendo más videos, mi idea también es ir incorporando quizás algunos videos extras a modo de bonus track, en donde yo pueda ir mostrando el material que me hicieron llegar y como profundizar y ampliar el debate respecto de las diferentes ediciones que existen de Roxette en todo el mundo. Para un próximo video vamos a dejar continuar hablando de Pearls of Passion, pero de los CDs y de los cassettes. Así que sin mucho más que agregar, más que por favor compartan este video con sus amigos, con personas que puedan estar interesadas en el material que estoy mostrando, incluso en la historia de Roxette. Y bueno, como dicen nuestros suecos favoritos, come on, join the joyride, y nos vemos en el próximo video. Saludos.